Barra de Opinión presenta. ¿Tú eres la mujer que tiró a Luis Telles? No. Bueno, entonces, ¿qué tiró a Luis Telles? Mi salida hace que efectivamente empiezan a suceder las cosas, aunque sea por probar que yo era la ineficiente. Estás demandada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué tienes para defenderte? ¿Metes las manos al fuego por tu administración? Meto las manos al fuego por mi administración y te voy a decir. Purificación Carpintero. ¿Tú eres la mujer que tiró a Luis Telles? No. Bueno, entonces, ¿qué tiró a Luis Telles? Bueno, esta es una decisión que a nivel de presidencia se debe haber considerado muy seriamente. Creo que México enfrenta una situación difícil macroeconómica, es una situación que tiene que desaturarse a la mayor velocidad. Y creo que el presidente debe haber evaluado todo esto para tomar una decisión. Purificación está haciendo política, cosa que ya nos dijiste que no eres. ¿Qué tiró a Luis Telles? Ojalá sea el que finalmente el presidente se haya dado cuenta de que efectivamente el secretario era un secretario que no necesariamente le presentaba la verdad de las cosas, sino que presentaba informaciones distorsionadas, que no permitían evidentemente al presidente tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo de México y del sector. ¿Pero qué te parece, perdón, Xavi, esta decisión suya de nombrarlo asesor personal en materia de economía? Es decir, está aquí junto a mí. Yo creo que, y todos lo sabemos, en política siempre se busca dar una especie de salida digna, ¿no? Tampoco se trata de patearlos, sino simplemente decirle, bueno, para que no vayas a tener una salida digna. Bueno, en alguna ocasión a mí me dijeron, es que para que tengas una salida digna, yo le dije, la dignidad no me la va a dar la salida que ustedes me pueden ofrecer, la dignidad la tengo yo. Y creo que por dignidad, si yo no cuento ya con la confianza, siendo este un cargo de confianza, mi deber y mi obligación no es aferrarme a un hueso, cualquiera que este sea, sino irme por el contrario, ¿no? Dentro de los errores de Luis Telles estuvo tal vez el favoritismo a ciertos jugadores del sector de telecomunicaciones. Yo no te puedo contestar afirmativamente o decir que me consta que así fue. Lo que sí te puedo yo decir es que la inacción, la paralización del sector juega en beneficio de aquellos que quieren mantener el status quo. Pero ahora, a la hora de que dicen sale Luis Telles, entra Juan Molinar Orcasitas. El presidente hace una declaración muy interesante. Bueno, se ha instruido al nuevo secretario a abrir las 3 Cs famosas, ¿no? Que son cobertura, convergencia y subrayo competencia, ¿no? Y tú nos dices aquí que 10-1 no se iba a abrir. ¿Qué te parece esta declaración del presidente? Me parece, bueno, yo quedo convencida, y se los decía yo la vez pasada, porque ustedes me hicieron la pregunta de si el presidente realmente tenía la intención de llevar a cabo la agenda, ¿no? De hacer lo que se requería para cambiar las cosas. Que esa es la agenda, ¿no? Las 3 Cs. Exactamente, las 3 Cs. Y creo que la declaración de ayer es contundente en ese sentido. Continúo creyendo y tengo yo le estoy apostando a todo a que efectivamente a eso se va a dirigir. Eso significa que las aguas se van a mover y que ni hablar. Aquellos que tienen interés en preservar el status quo van a tener que alinearse, van a tener que ir en beneficio de lo que es el interés de México, no sus intereses particulares, ¿no? Pasemos al nombramiento de Juan Molinar Orcasitas. Juan Molinar es una persona muy cercana al presidente, pero más bien tiene un perfil político, no técnico. ¿Se está privilegiando la política sobre la técnica en esta guerra de telecomunicaciones, Purificación? ¿Cómo lo ves tú? Yo en aquella entrevista que tuvimos les comentaba que si nosotros entrábamos en una guerra de confrontación, de litigios, de irnos a tribunales, estábamos perdidos porque estas situaciones no se iban a resolver en 4 o 5 años, porque los tribunales toman sus tiempos, tienen sus procesos. Implica parálisis. Implica la parálisis, que es lo que precisamente los defensores del status quo quieren. Lo que se requiere efectivamente es una concertación política, es una directriz
Creo que Molinar Orcasitas tiene la habilidad, la capacidad, la experiencia de hacer esa concertación para marcar el rumbo de hacia dónde quiere ir el país, ¿no? Entonces, ¿ves este nombramiento como una posibilidad de que se rompa la parálisis y que en el sector se empiezan a tomar decisiones que agilicen la competencia? No solamente tengo la esperanza que sea así, yo realmente, así como la vez pasada de 10, les dije que de 10 a 1 que no, ahora yo les digo que de 10 a 1 que sí. La verdad es que si de alguna manera todo esto hizo que yo pusiera mi granito de arena, creo que ya cumplí con mi función como mexicana. Me ha costado, ¿eh? Purificación, precisamente mencionas que hablamos hace unos días. Si hablamos hace unos días de lo que hay detrás del escándalo, del cual tú has sido protagonista con el hoy ex secretario Luis Telles, ¿qué hay detrás incluso de la destitución de Luis Telles probablemente? Lo que hay en juego, finalmente lo que hay en juego en ese sector multimillonario importantísimo para el desarrollo de México, que es las telecomunicaciones, la guerra por romper los monopolios, la defensa de los monopolios de su territorio y la posibilidad de abrir ese sector finalmente a la competencia. Pues vamos a ver la entrevista que hicimos hace unos pocos días. Sí, yo creo que en esa entrevista tocamos específicamente cada uno de estos puntos, cada uno de estos intereses, cómo es que se apalancaron, cómo es que de alguna manera se han rodeado de aquellos que de alguna manera son aliados o potenciales y las diferentes ramificaciones en cómo impactan, porque son poderosos, no solamente dentro de lo que es el ámbito económico, sino poderosos hasta dentro del ámbito político, o más bien ese poder económico es el poder político, inclusive el poder mediático, ¿no? Que como sabemos, en determinadas, siempre es muy importante, pero en determinadas fechas lo es mucho más. Oye, queremos saber de ti. A ver, cuéntanos, estudiaste Derecho en la Escuela Libre de Derecho y ahí conociste al presidente Felipe Calderón. Sí. ¿Era tu amigo desde entonces? Éramos compañeros, nunca tuvimos una relación de amistad profunda. Él pertenecía a una generación atrás que la mía, o sea, yo soy un poquito más vieja que él. Pues no parece. Estudias tu maestría en la Escuela de Leyes de Harvard. Ajá. Y después tienes un brillante recorrido por distintas empresas transnacionales de telecomunicaciones. Así es. Hasta 7 años en Brasil con el MCI Communications. Con Embratel, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y en qué momento el presidente Felipe Calderón te invita a integrarte a su gobierno? Fíjate que entre Felipe y yo, el presidente y yo, siempre existió, yo creo que esta cuestión del respeto mutuo, el reconocimiento mutuo, ¿no? No, pero a ver, Purificación, ¿en qué momento te dijo, súbete a este barco? En alguna ocasión ya cuando estaba como presidente electo me invitó a platicar. Ajá. Platicamos y recuerdo que él me hizo mención a una poesía de Benedetti. Fue él. En donde dice él, no te salves. ¿Te acuerdas la poesía? Uy, recitarla, no hombre. A ver, ahí te va. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. Entonces, te dicen, no te salves, y le hiciste caso, te subiste al tren de Felipe Calderón. Sí, me subí al tren, ya traía yo desde Brasil esta necesidad, inquietud. Ajá. Esta necesidad de ser partícipe, de colaborar, de poner mi granito de arena en la medida de lo posible, en un país que a mi juicio se está transformando, en un país que está ante el desafío de quedarse en el atraso, en el rezago, o despertar y salir adelante. Y yo pensé, yo creo que con mi experiencia, con mis conocimientos en un área tan importante como es el sector de las comunicaciones y que ha servido como plataforma para el crecimiento de las naciones emergentes con mayor potencial, estoy hablando de Brasil, Rusia, India, China, las BRICS, ¿no? Y que en México pues simplemente no le hemos dado ninguna atención. Purificación, en las entrevistas que has dado últimamente, que has dado varias, has dicho una y otra vez, el escándalo
en el que soy protagonista, tú y el secretario de Comunicaciones, Luis Telles, este escándalo es una cortina de humo. Lo has dicho muchas veces, el escándalo de tu renuncia, el escándalo de la filtración de las grabaciones de las conversaciones del secretario, el contenido de esas conversaciones, la carta que ha llegado a varias partes, amagando nuevas filtraciones. Has dicho esto es una cortina de humo. Katia y yo queremos hablar contigo de lo que hay detrás de la cortina de humo. ¿Qué es lo que se está jugando? Para no perdernos, déjame precisar, septiembre, eres nombrada subsecretaria. Tú entablas conversaciones con uno de los jugadores más importantes del terreno de las telecomunicaciones, con Telmex, y les haces una propuesta de 3 puntos. Háblanos de eso. Efectivamente, cuando inicio mi gestión como subsecretaria, le planteo, y planteamos, y creo que esto ya venía desde antes, la necesidad de establecer una negociación, no más que negociación, los parámetros o las reglas conforme a las cuales tendría que operar Teléfonos de México y Telcel como los dos operadores con mayor participación de mercado en el sector de las telecomunicaciones, una participación de mercado que va arriba del 70%, ¿no? En el caso de celular, e inclusive casi del 90% en el caso de la fija, ¿no? Como los detentores de todo lo que es ese poder de mercado, ciertamente se requiere establecer un campo de juego nivelado para que haya verdadera competencia. Una de las grandes armas de negociación que tiene el gobierno es la modificación al título de concesión de Teléfonos de México para permitirle que ellos también entren a competir en la provisión de televisión por vía cable, ¿no? Y a eso se llama triple play, ¿no? A lo que es el triple play. A ver, explícanos para Legos triple play. ¿Qué es? Quiere decir que una operadora de televisión por cable, que antes nada más te daba televisión por cable, ahora te puede dar televisión por cable, te puede dar telefonía fija, claro, y te puede dar además internet de banda ancha. Esos son los 3. Si te estoy entendiendo es hablar con Telmex y decirles, nosotros les dejamos entrar a este territorio importantísimo, si ustedes a cambio, ¿qué hacen? Si ustedes a cambio acatan y se apegan a reglas de interconexión, de conexión de las redes, que permitan que todos los jugadores puedan competir en términos de igualdad con ustedes. Esto es en la telefonía. En la parte de la telefonía, ¿no? Sobre todo en la fija, parte ¿no? de datos también, o sea, todo lo que sería Internet, ¿sí? Si ustedes acatan todas estas reglas de interconexión, en donde ustedes tienen que, cuando les pida interconexión, otorgárselas inmediatamente, no estar tratando de demorarlos, el hacer un remapeo de lo que es México, de cuáles son las áreas locales, para que no haya tantas áreas pequeñas, sino que realmente se haga un mapa que sea benéfico para la población, que la interconexión se dé, que no solamente ustedes tengan el incentivo de invertir en infraestructura, sino que también existan incentivos para inversión en infraestructura por parte de los otros jugadores, que esto es muy importante. Pero para eso se requería que ellos bajaran las tarifas de interconexión. No, las tarifas de interconexión, sobre todo en la parte de telefonía fija específicamente, no son realmente un problema. Yo siempre he dicho, lo decía mucho, que en Estados Unidos los monopolios tienen la ley de lo que le llaman las 4 Ds, ¿no? Que es la estrategia que siguen. La primera estrategia es deny, o sea, negarse. ¿Sí? Te niego la interconexión. Cuando ya no pueden más, porque el regulador les está viniendo al cuello, dicen, ok, claro que sí te voy a dar. Te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Entonces va el delay, retrasarlo hasta que no se puede. Ya que no pueden porque el regulador se les está viniendo encima, entonces está el dump, o sea, tira los precios de tal manera que los competidores tengan que bajar sus precios, y como para ti al final de cuentas el volumen va a ser mayor, es un insumo, ¿no? Pues obviamente para los otros, para ti es parte de tu red, y para ellos es un insumo, tienen que pagar por eso, entonces tiene una desventaja. Y la última, ¿no?, que sería ya cuando el regulador ya te torció el cuello por todos lados, entonces es degradar la calidad
de la interconexión. O sea, era vigorizar al gobierno como el regulador de los campos de telecomunicaciones. ¿Y qué gana el usuario, el ciudadano de a pie, qué ganaba con esto? Fíjate nada más lo bello del momento por el que estamos atravesando. Que lo estoy diciendo en una situación de crisis macroeconómica a nivel mundial que efectivamente nos está afectando en México y nos está afectando dramáticamente. Todo el mundo habla de la convergencia y dicen la convergencia tecnológica. Señores, no es convergencia tecnológica, es convergencia de mercados. Y esta convergencia de mercados, o sea, dos mercados, el mercado de la televisión por cable y el mercado de lo que son las telecomunicaciones, se han empatado. Y aquí hay jugadores que antes eran, digamos, jugadores pesados y tenían un poder dominante. Que se llaman en este caso sería Televisa. Televisa. La parte Ajá, ¿y del en otro? el Triple Play, Televisa domina. Bueno, en el Triple Play sí, porque, digamos, hoy tiene a las principales cableras. Y en telefonía, Y en Telmex. telefonía, Telmex. Que son dos gigantes Sí. con un poderío Titanes. económico y político enorme. Entonces, abrir el campo de cada uno a la competencia. Exactamente. Ponerlos a competir. A los dos. Ponerlos a competir a los dos y a todos los otros que también quieren competir. Pero lo interesante es poner a esos dos gigantes a competir, porque eso implicaría fomentar a que ellos hicieran inversiones. Haciendo las inversiones, nosotros tendríamos una infraestructura de Mejorar comunicaciones nuestra infraestructura. muchísimo más potente. Ajá. Y no Los solo precios eso. bajarían. Quiero comentarte, Claro. eso propiciaría una competencia que llevaría en mejores servicios para la población y más baratos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos mexicanos hoy pueden pagar paquetes de 600 o 700 o 800 pesos mensuales? Pues evidentemente es una enorme minoría, una pequeña minoría la que puede pagarlo. Cuando hay competencia, los precios empiezan a bajar y entonces se empieza a ser accesible para un mayor número de la población. Veámoslo con los celulares. Fíjense, o recordarán ustedes que en un inicio los celulares eran carísimos y nada más tenía celular, qué sé yo, vamos, un 1%, menos del 1% de la población. Entró la competencia. Entró la decidió. competencia y hoy hay más de, el otro día yo estaba diciendo que eran 70 millones y alguien me corrigió y me dijo que eran 100 millones. Yo la verdad no llevo el censo. Pero O sea, si hubiera 100 casi un millones, mexicano estaríamos por hablando de que celular, un ¿no? mexicano por celular. Y también al empresariado le cuesta demasiado lo que es telefonía y todos estos servicios del Triple Play. Es demasiado caro Sobre lo que todo la pagamos parte en de México, datos. ¿no? Sí, mira. ¿Cómo es nuestra relación con Estados Unidos? Por cada peso que nosotros pagamos, ¿cuánto pagan los americanos? No te quiero mentir con datos específicos. Lo que sí te puedo decir es que hay zonas en donde hay competencia, mucha competencia, porque son zonas que están, hay mucha densidad, digamos, se ha hecho inversiones en infraestructura porque son muy atractivas, por ejemplo, evidentemente Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero aún aquí, el principal problema que tenemos, y tú lo apuntas bien, es la pequeña y mediana empresa, que tiene que competir, tiene que pagar en gastos de telecomunicaciones una enormidad para poder realmente estar ser competitivo con cualquier empresa mexicana o internacional. Eso quiere decir que para poder tener un acceso dedicado que le permita tener datos de alta velocidad, poder estar conectado, tener su site, su website, tener su nombre, tener todo, para ellos está implicando una factura de cuando menos 50,000 pesos mensuales. Sí. Y esto es parte de nuestro subdesarrollo, ¿no? Claro. Como país. A ver, por supuesto. volviendo a algo que no me quedó claro. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí hubo un acuerdo como autoridad con Telmex en la que el acuerdo era, bájenle ese tipo de cosas, les vamos a dar el chance de la concesión, o sea, más bien de que entren al Triple Play cambiando la concesión de manera en que hubiera más competencia. ¿Ese era el plan? Ese era originalmente el objetivo, exactamente. Era un si plan. conseguíamos Ajá. que Teléfonos de México estuviera de acuerdo con las reglas del juego en que se iban a cumplir, establecer claramente cuáles eran esas reglas y acatarlas, para evitar cualquier tipo de discriminación en la competencia, es decir, un campo de juego nivelado, es decir, ahora sí, ya que está el campo de juego nivelado, que todo el mundo entre a competir y que gane mejor. ¿Y estuvo de acuerdo Telmex o no? Hubo un gran progreso. Y era un plan, perdón, nada más para precisar, ¿y era un plan en el que también estaba subido el secretario Telles o no? Sí. También. ¿Quién vetó la negociación finalmente? Fui desautorizada por el presidente. Por el presidente Felipe Calderón. ¿Directamente? ¿Pero ¿Por qué? cuándo? ¿Te mandó decir o qué? No.
Él me comentó que estas negociaciones deberían ser exclusivamente llevadas por el secretario, en su caso, y en última instancia por él. Ahora, esas negociaciones están anuladas. Entonces, No te podría yo decir porque obviamente ya no tengo contacto con... ¿y qué lees tú atrás? ¿Tú lees allí, te lo voy a preguntar claramente, un veto de Televisa? Yo creo que se generó una crisis de confianza debido a una campaña de descrédito que por más de 4 meses, a través de innumerables chismes aquí y chismes allá, fueron minando la confianza del presidente. ¿Quién hizo esa campaña de desprestigio? Sería difícil realmente apuntar, y no voy a cometer el error que ellos están cometiendo, ¿no? No voy a incriminar a nadie, no voy a decir fue tal persona o fue tal institución. No creo que haya sido una sola persona, yo creo que fue masivo. Es decir, es cierto que por venir yo del sector privado, estoy acostumbrada a funcionar de una manera totalmente diferente, a hacer las cosas mucho más frontalmente, no hacerlo a través de vamos a escondernos o sea, yo la verdad es que si tengo algo que platicar contigo y siento que la mejor manera de hacerles una comida, voy a comer como ¿Tú has dicho purificación que a ti te llamaba la atención o te recriminó en determinado momento el mismo doctor Telles, el secretario de Comunicación, por qué te había reunido, por ejemplo, con Manlio Fabio Beltrones o con el director de la CFE, etcétera? ¿Te refieres a este tipo de cosas? Qué curioso, no me acuerdo haberlo dicho, pero sí. Bueno. A ver, pero lo que tú estás afirmando, si te entiendo bien, es que esta campaña de desprestigio era para parar las negociaciones con Telmex, para cambiar el sector, pues el cambiar el sector de telecomunicaciones, ¿o es accidental que sucede la campaña de desprestigio? Yo creo que contribuye sin duda, es decir, ¿qué tanto ese era el objetivo fundamental? Es difícil, o sea, yo creo que el autor o los autores de esta campaña de descrédito y desprestigio, no sé si es que todos tengan el mismo motivo, la misma motivación. El hecho es que efectivamente lo que hicieron es quitarme credibilidad ante el presidente para que yo no pudiera concretar algo que ya estaba muy avanzado. Eso fue el efecto. Ajá, eso fue el efecto. Si eso fue si la campaña fue por eso, no tengo la menor idea. ¿Se va a concretar ahora que no estás tú en la yo creo que mi salida, y así lo dije yo cuando salí a medios a decir las razones por las cuales había presentado mi renuncia, yo dije, estoy siendo un estorbo. Porque no es un problema de fondo, según yo, es un problema de incompatibilidad. Yo no soy compatible, el secretario no es compatible con mi forma de operar. Diferencias irreconciliables. Hay diferencias irreconciliables, y si yo soy el obstáculo para que este plan se lleve a cabo, yo tengo la obligación de hacerme a un lado. Y creo que sirvió. A ver. Bueno, tan sirvió que ya la Secretaría aparentemente se puso las pilas y no anunció ayer que efectivamente iba a estar haciendo renovación. El lunes. Pero no sé cuándo salió. Pero a ver, purificación, entonces, pero ahí también. ¿Cómo es maravilloso mi salida? Hace que efectivamente empiezan a suceder las cosas, aunque sea por probar que yo era la ineficiente, aunque sea por las razones que sean. ¡Qué bueno! Pero a ver, en el marco de una guerra Televisa-Telmex por este mercado y por el triple play, el hecho de que se den estas consolidaciones de áreas, que quiere decir en pocas palabras que va a haber menos sectores, si yo vivo en Toluca y hablo a Lerma, ya no va a pagar larga distancia, sino va a ser una que están muy cerca las poblaciones, eso afecta también a Telmex. Ahorita es un golpe a Telmex de 480 millones de dólares según cálculos de la SCT que Telmex dejaría de percibir en beneficio de la población, estoy de acuerdo. Pero en el marco de una guerra Televisa-Telmex, ¿no es un golpe a Telmex? Déjame comentarte. Esa decisión, primero, ese cálculo me parece que fue Telmex el que lo hizo, el que lo comentó. Es interesado ese cálculo. Exactamente. Ahora, con independencia de eso, yo no estoy de acuerdo en que el beneficio sería para la población, porque en la decisión que se tomó, curiosamente, las localidades que se están consolidando conforme a esta propuesta, no son las localidades que tienen más comunidad de intereses y que se hablan entre ellas, sino es a donde más llamadas de larga distancia internacionales hay. ¿Por qué es esto? Por los migrantes, seguramente. Probablemente. ¿Qué es lo que sucede?
los operadores mexicanos van y negocian con los operadores americanos. Y entonces, entre más les bajen el precio, pues obviamente ganan más tráfico. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Pues donde hay más larga distancia internacional, lo que quieren es que Telmex no les cobre absolutamente nada, o sea, que no sea área, sin tener que invertir en infraestructura, y así pueden competir. Y los que se van a venir beneficiados no somos nosotros los mexicanos, porque nosotros no vamos a tener infraestructura, va a ser Telmex. ¿Y para qué va a invertir Telmex? Para que los otros estén montados en su red. Entonces simplemente vamos a encontrarnos con una infraestructura deficitaria. Realmente el impacto económico para los ciudadanos mexicanos que radican en México va a ser nulo. Y no obstante, los que sí se van a ver beneficiados son los operadores de telecomunicaciones americanos, que ahora van a tener que pagar menos por terminar sus llamadas en México. Entonces, pero la pregunta de Katy. Pero bueno, entonces en esta guerra es un golpe a Telmex. ¿De esa manera? Sí sería. De esa y manera más en otro contexto. Carlos Slim acaba de dar hace unas cuantas semanas en el Senado un discurso, una participación en un foro que fue leído al menos por el gobierno de manera muy clara como un ataque al gobierno. Contestado vía un reproche de parte del presidente y una salida del secretario del Trabajo, Javier Lozano, diciendo que se cree Slim, en pocas palabras, ¿no? Bueno, o sea, nada es gratuito, Purificación, a lo que voy. Yo me atrevo a cuestionar nuevamente si es que la salida del secretario Lozano fue una salida, digamos, inducida o de alguna manera solicitada por parte del presidente. Yo creo que el presidente es sumamente respetuoso de las opiniones que se puedan vertir. Yo creo que más bien el secretario Lozano de alguna manera se sintió él indignado en lo personal y por alguna razón. Bueno, esa es mi teoría. Digo, bueno, aquí estamos. Como ya no soy funcionaria pública, ya tiene cierta libertad, claro. Purificación. Ahora, en diciembre del 2008, el presidente, por decreto, aprobó un reglamento nuevo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde le regresa al secretario de Comunicaciones y Transportes y asimismo amplias facultades para dar, quitar o modificar las concesiones. ¿Esto es un avance democrático, te parece a ti? ¿Volver a concentrar el poder en el presidente y en el secretario de Comunicaciones? Yo creo que el reglamento definitivamente es un retroceso. Estamos hablando de crear organismos que tengan autonomía, que tengan la capacidad desde un punto de vista técnico de tomar decisiones sin que sean políticas. Exacto. Está privilegiando lo político por sobre lo técnico. Así es. ¿Tú imaginarías un panorama con más competidores? Yo imaginaría algo que yo creo que es fundamental. Estamos hablando de que la tecnología ya ha avanzado de tal manera que con la digitalización no solamente pudiera haber un competidor más, es que podrían haber muchos competidores más, porque la digitalización permite que donde antes cabía uno, ahora quepan muchos más. La digitalización es fundamental, porque yo creo que el tener una concentración del poder de la información en manos de uno o dos, o de unos cuantos, o muy limitada, pues evidentemente nos está restando capacidad de reformación de opinión. Creo que a nosotros nos están en muchos casos dirigiendo, y como digo, a la mayoría de la población nos están dirigiendo desde la televisión. Entonces creo que habría que abrir esas opciones y nosotros... ¿Y se va a abrir entonces? ¿Se va a abrir en México esto? Eso... De nuevo, ahí es 10 contra 1 que no. 10 contra 1. Explícanos por qué. ¿Cuáles son las presiones para que no se abra? Tenemos que entender que la situación política por la que atraviesa el país es una situación difícil, que además estamos en año electoral. Y que además estamos hablando de que en todos los casos se trata de empresas muy poderosas, que tienen la capacidad de hacer campañas de cabildeo, lobbying, a todos los niveles, tanto en el Congreso como a nivel de Poder Ejecutivo, en todas las instancias. Crear presiones muy serias, ¿no? Exacto. Y entonces, de hecho, yo creo que todas las empresas tienen la obligación, no solamente es legítimo, sino que tienen la obligación para con sus accionistas de tratar de velar y proteger sus intereses. Y lo van a hacer. Ahora, creo... El papel del gobierno y del Estado debe ser otro, ¿no? Exactamente, el papel de gobierno tiene que decir, oye, sobre tus accionistas y por sobre
tus intereses está el interés de México como país. Y el No gobierno... estás hablando de una guerra política, en realidad, ¿no? Y yo creo que es una de las enormes y mayores batallas que tiene implicaciones, te digo, hasta electorales. Claro, claro. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta desde hace ratito que se me quedó como en el tintero. ¿Tú crees que el presidente sigue teniendo esta visión de abrir las telecomunicaciones, de romper monopolios, de avanzar en la digitalización o no? Yo no creo, estoy convencida de que el presidente tiene esta visión. Okay. Creo que el presidente debe estar haciendo una evaluación, tiempos, cuál es el momento de hacerlo, cuándo es lo correcto, cuándo es lo apropiado. De hecho, en Davos anunció que una de las reformas que venía precisamente era la reforma de medios, ¿no? La ley de medios de radio y televisión y telecomunicaciones en general. Entonces está en su agenda. Si tú y el secretario Telles están de acuerdo en el fondo y el presidente apoya el fondo, que es abrir todo esto, ¿era meramente una cuestión personal de que tú no lucieras tanto? ¿O hay un impedimento de fondo que Luis Telles más bien está favoreciendo a Televisa por sobre Telmex en este pleito? Yo quisiera pensar que no. Yo quisiera pensar que, como lo dije, era una cuestión personal y que yo me tenía que hacer un lado. Porque con independencia de los intereses o no del secretario Telles, lo que sí yo tengo el pleno convencimiento, porque tuve en varias ocasiones la oportunidad de escucharlo de boca del presidente, creo claramente que está dentro de su agenda, que es uno de los legados que él quiere tener dentro de su gobierno. el secretario Telles le va a informar al presidente cosas sobre ti que tú consideras difamación, y tú, en las narices del secretario, le entregas al presidente una grabación de una conversación del secretario Telles donde se ve que miente. Pues, si de veras no eres brasileña, serás mexicana. Es que en este país no se hacen las cosas así en el gobierno. En el gobierno, si tu jefe se enoja, te silencias, te vas a tu casa, soportas la ignominia y esperas que te nombren embajadora en algún país. Bueno, podría ser cónsul general en Río de Janeiro. Mira, nunca es tarde, ¿eh? No. ¿Por qué lo hiciste, Yo sé, pues, no? yo entré al sector público no por agarrar un hueso político. Yo estaba en el sector privado. Creo que trabajar en el sector privado es muy gratificante en otros aspectos, es decir, desde el punto de vista económico es... ¿Te pagaban más? Bueno, perdón, Okay. no debía haber dicho eso, pero sí. Yo creo que nos clarifica mucho las cosas. A mí me queda claro que mi lealtad, en primer lugar, es para con mi país. Mi lealtad, en primer lugar, es para con quien me invitó a trabajar, que es el presidente de la República. Y si yo me doy cuenta que alguien está desvirtuándole la realidad y está distorsionándole la visión al presidente de la República, mi obligación como funcionaria y como amiga ante el presidente es decirle: presidente, le están mintiendo. Es curioso, el presidente ha dicho a los ciudadanos: denuncien incluso al gobierno cuando no está funcionando bien. Entonces, en el sector privado, en el sector público, siempre soy transparente, ¿no? Es curioso, la gente piensa que porque soy transparente, soy agresiva, que porque soy honesta y porque digo las cosas como son, no soy política o no soy diplomática. No, la verdad es que no soy política, no soy diplomática. Soy una persona transparente, digo las cosas tal y cual suceden. ¿y en el gobierno? Y en el gobierno, bueno, no se manda. Aparentemente eso es totalmente contrario a la forma en que se maneja el gobierno. ¿A qué nunca purificación te acostumbraste, que es uso y costumbre en la política mexicana? A la institucionalidad de esta. Sí, señor. A decir sí, señor. Así es. Lo que usted diga, señor. ¿Cómo era ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor. Exacto. La verticalidad, ¿no? A ese no me acostumbré. Yo, si no estoy de acuerdo, trato de la mejor manera posible de manifestar mi desacuerdo y decir: creo que eso es un error, expongo mi planteamiento. Sí quiero decir, y lo digo, vamos,
para quien me quiere escuchar, el hecho de ser mujer es un factor determinante. Sí, Katia, pues sí, ¿le puedes sí. enseñar a purificación? Te tenemos Le preparado trajimos- eso. Pero queremos hablar de ser mujer contigo. A ver, Sí, sí, sí. ¿recuerdas esa foto? Esta es la portada del periódico Milenio en noviembre del 2007. Sí, recuerdo esta foto. En la clase política se corrió el rumor que tú y el presidente de la República tenían una relación especial. ¿Tú llegaste a escuchar el rumor? Sí, llegué a escuchar el rumor, pero yo no solamente llegué a escuchar ese rumor, sino llegué a escuchar el rumor de que el rumor lo había creado yo. Ah, mira. O sea, ese es todavía Ajá. más peligroso, Ajá, ajá. porque si yo soy la que creo el rumor, pues obviamente eso crea una circunstancia de un incómodo por parte del presidente de la República, que pues obviamente dice, oye, no, pues si ella misma es la que está diciendo que... Entonces, inclusive de su esposa, ¿no? De doña Margarita Zavala. Ajá. Entonces, imagina el daño que eso puede crear. Pero también así como se dice este rumor, ¿no? Se dice, no, pues por ejemplo que tú claramente favoreciste ciertas cosas a Telmex, pero que lo hacías porque eres novia de un hijo de Carlos Slim. ¿Ya lo habías oído? Sí, ¿verdad? Alguien me lo había dicho. Ahora fíjate, yo creo que en ¿Con este cuál? país, pues no sé, pero con alguno. Hasta allí llegó Es que no importa, nuestra porque información. en este país estas cosas solamente le hacen daño en todo caso a las mujeres, porque nunca se habla de que un secretario o subsecretario llega ahí porque tiene unas bonitas piernas o se acostó con una mujer, ¿no? Sí. Ustedes tocaron dos puntos de los cuales yo obviamente nunca jamás había hecho mención y que para mí son claramente armas que fueron utilizadas en mi contra como parte de esta campaña de descrédito y que desafortunadamente minaron y alejaron la relación que yo podía tener con el presidente, que siempre fue de respeto y siempre fue de amistad. Vamos, es increíble cómo a base de rumores y de chismes se puede crear Son muy ese tipo de- importantes estos rumores en la campaña de descrédito, es lo que estás diciendo. Son importantes, sí. Son importantes. Te distanciaron del presidente, para empezar. Yo creo que sí. Así es. Ah, bueno, esta es una percepción, porque qué tanto, o sea, ¿cuáles son los factores? Yo creo que todos fueron contribuyendo, fueron uno sumado a otro, uno sumado a y otro, yo, ¿no? ¿qué otra cosa de ser mujer? ¿Cómo fue? La descalificación. A ver. O sea, cuando, digo, sobre todo en un sector que es tan técnico, yo creo que el secretario realmente no conocía mi currículum ni mi trayectoria, pero iniciando, digamos, yo como subsecretaria, en alguna ocasión le estaba yo comentando que alguna decisión no me parecía acertada, y él me dijo, y tú no sabes nada de telecomunicaciones, o sea que no digas nada, ¿no? ¿Pero lo decía porque eras mujer o porque desconocía tu trayectoria? Yo ¿O hay yo creo que hay una, vamos, yo creo que es porque de alguna manera presumió, bueno, como mujer que vas a ver esta señora de tecnología, ¿no? Como señora. Sí, no, pues digo, Sí, las mujeres no sabemos ni prender un nada foco. práctico. ni prender un foco, ¿no? En esta guerra que se desató y que se ve claramente en estas grabaciones y en tu renuncia y en esto que estamos... Telmex Televisa, ¿el presidente está favoreciendo a Televisa? Yo no lo creo. Yo creo que el presidente está midiendo los tiempos. Yo también creo que efectivamente el presidente está siendo víctima de una campaña de descrédito en contra de uno u de otro, y que desafortunadamente probablemente eso influya mucho, ¿no? Para ser tal vez muchísimo más cauto en términos de lo que se tiene que negociar y qué es lo que se tiene que aterrizar, ¿no? ¿Quién gana con eso? Purificación. Nadie. ¿Quién gana con esto? Bueno, pues yo no sé si es que, digo, ahora sí que montémonos aquí a hacer hipótesis. ¿A quién le interesa el status quo? Mantenerse en el estado en el que estamos. Pues a los grandes jugadores Bueno, que entonces, tienen monopolio. Digo, hay que ver qué es lo que está por detrás y qué es lo que se consigue con esto, porque lo que se ha conseguido, primero, es una parálisis total del sector.
es un sector que implica millones y billones y billones de dólares. Entonces no, hay que pensar mal para acertar, ¿no? Hay intereses creados muy grandes. Y como dices, la parálisis tiene ganadores en esto. Definitivamente. Tiene poquísimos ganadores. A ver, además Y precisar. muchísimos perdedores. Sí. ¿De cuánto estamos? Tú dices billones de dólares. ¿Cuántos billones de dólares? Dímelo en cifras. Cuantificar cuál es el tamaño del sector en Ajá. términos del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Ajá. Creo que el Producto Interno Bruto representa el sector 4%, 5% del Producto Interno Bruto y podría representar mucho más, ¿eh? Estás demandada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué tienes para defenderte? La verdad. La verdad. Ya te notificaron de la famosa demanda. ¿Vas a acudir a los tribunales? Efectivamente, ya fui citada, estoy citada en calidad de testigo. En calidad de testigo calidad de por testigo. poseer las grabaciones, grabarlas y difundirlas. Ese es el cargo, ¿no? No, ¿O cuál acuérdate es que el no hay un cargo. Ah, Es no hay como un cargo. testigo, Como testigo. simplemente Es una voy. investigación. Es una investigación. Ah, ok. Como testigo voy simplemente a declarar lo que mi derecho convenga. Evidentemente no voy a discutir, no puedo, y por instrucciones de los abogados, no puedo yo dar cuál sería la estrategia que se va a utilizar. Lo que sí me queda muy claro es que no existe ningún elemento que me pueda inculpar, porque no soy culpable. Antes de ser subsecretaria de Comunicaciones, fuiste directora de Correos de México. Tu sucesor, el actual director de Correos de México, ha pedido una investigación de tu administración por un déficit de 719 millones de pesos. ¿Metes las manos al fuego por tu administración? Meto las manos al fuego por mi administración. Es triste ver, muy triste, que uno de los mayores éxitos hasta ahora del gobierno del presidente Calderón, que es precisamente esa transformación de imagen, pero que no es nada más de maquillaje, sino de actitud, de servicio, que se llevó a cabo en Correos de México, se quiera ver ennegrecida por intereses mezquinos que obedecen evidentemente a unas pugnas que son totalmente ajenas. O sea, ¿no? así lo ves. Obedecen intereses mezquinos de otras pugnas. No tiene nada que ver. Bueno, es una cuestión política. No me cabe la menor duda. Es más, yo les puedo garantizar lo siguiente. Van a hacer la investigación y se va a cerrar. Desafortunadamente esta investigación o cualquier denuncia que se haga, que se tiene que llevar su tiempo para cuando se cierre, ya no va a ser noticia. Entonces, cuando yo salga a decir, señores, ya ven, yo siempre fui inocente, ya nadie la va a publicar. Pero tú tienes planeado, una vez que acaben los procesos judiciales, entablar tus procesos judiciales, ¿no? Efectivamente, yo voy a hacer todo lo necesario porque mi nombre quede limpio. ¿A quién vas a demandar? Todo el que haya de alguna manera hecho una declaración sin fundamento, que haya precisamente causado un daño moral en mi contra. Incluso periodistas que se les ha pasado la mano. Yo creo que un periodista tiene la obligación de no solamente dar oídas a una de las partes, sino de siempre informarse para poder tener un juicio, ¿no? Se sabe que te han ofrecido no solo un partido, una candidatura para una diputación, ¿cierto? Te han ofrecido. He tenido conversaciones interesantes. ¿Pero que con estoy quién? evaluando. A ver, ¿con quién? No, ya dinos. ¿Con el PRD? Esa información, ustedes tienen el derecho a preguntar y yo de ¿Sabes qué reservarme. publicación? Tú nada más asiente cuando sí sea. ¿Lo estás considerando? ¿Ser diputada? Quiero comentarte que la plataforma, los objetivos de desarrollo del sector de las comunicaciones es algo que vamos, me he puesto como compromiso a hacer. Yo les hablaba la vez pasada de que mi compromiso era tratar de hacer desde como ciudadano, el tratar de crear núcleos que pudieran empujar como opinión pública a que esto se realizara. Creo que ahora estamos ante una coyuntura muy importante. Primero, tenemos un presidente que ya claramente dijo que quería las 3 Cs, ¿no? Competencia, convergencia y cobertura. Tenemos un nuevo secretario que tiene una capacidad y una habilidad política y de negociación muy importante que a mi juicio es lo más crítico, porque si nos vamos a tribunales nunca vamos a llegar a nada. Si además de eso, a través del Congreso que tiene que regular una nueva ley de medios, podemos ayudar,
Oye, creo que esa es la mancuerna perfecta. Entonces sí vas a entrar. Sí vas a saber. Sí vas a entrar. Si hubiera la oportunidad, lo voy a analizar Purificación, tú seriamente. decías que no eras política, ya. Es que estoy aprendiendo. Sí, no, es verdad. Hemos ganado una política y hemos perdido una ciudadana directa. Entonces te veremos en el Congreso. Vamos a torcer. Como dirían los brasileños. Muy bien. Barra de Opinión presentó.